Ahora sí, Melissa Álvarez. Jackson Duval. Jackson Duval. Ardila Leal. Presente, bro. Arisa Carreño. Beltrán Rodríguez. Presente, profe. Bravo María. Huitrago Miguel. Cabeza Natalia. Campo Diego. Campo Diego. Espinosa Juan. Espinosa Juan. Franco Lucy. Lenis Sánchez. Fernando Javier. María Mesa. Miranda Víctor. Miranda Víctor. Moncada Mantilla. Narváez Manuel. Oquendo Paola. Yesir Ricardo. Yesir Ricardo. Rivera Edgar. Rodríguez Castañeda. Rodríguez Harold. Román Paz. Román Paz. Santos Camilo. Presente. Sarmiento Juan. Suárez Juan Pablo. Suárez Juan Pablo. ¿Se no pudo venir la semana pasada? Pero sí pudo. Tampoco virtual, ¿no? Uribe Sergio. Vega Ismael. Vega Ismael. Fabián Velancia. Velasco Samir. Presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la semana pasada? ¿O algo que quiera preguntar antes de proseguir y salir de la escuela escolar de los dios y pasar al tema siguiente? ¿Alguien que tenga alguna duda especial, algo que no lo deja dormir en las noches? ¿No? Entonces escriban como título el tiristor o ese.
Profe, hasta ahora se me conecta el audio que ahorita no pude responderle cuando llamó a lista. Qué pena. ¿Quién habla? Soy Daniel Espinosa. Profe, y otra pregunta ¿el tiristor no es como una familia de dispositivos? O sea, ¿el SSR es parte de la familia o es lo mismo que el tiristor? ¿Se llama el tiristor o SSR? SSR significa Silicon Controller, a ver, sí. bueno, en español lo escribimos como rectificador controlado de silicio, ¿sí? Rectificador controlado de silicio. Ese es el tiristor, el SSR. Valemos verga. Si usted va a Bocacentro, lo conocen más como SSR. ¿Sí? Más que la palabra tiristor sí puede involucrar tanto al SSR como a otros que se llaman el TRIAC, que lo veremos más adelante. Pero aquí se usa indistintamente, pero aún así la palabra más usada es el SSR. De hecho, si usted llega y pregunta, ¿ven un tiristor? De pronto no van a saber qué es un tiristor y de pronto le dirán, ¿no quiere decir transistor? Que ellos no conocen esa palabra. En cambio, si se ven un SSR de 10 amperios, se lo ven. Como la mayoría de cosas, siempre le van a preguntar dos variables. Si usted va a comprar un SSR de corriente, ¿y a qué voltaje? Igual a Dios, ¿a qué corriente? ¿A qué voltaje? Si usted va a comprar una resistencia, ¿qué le preguntan? El valor de resistencia y la potencia. Si va a comprar un capacitor, ¿qué le preguntan? Capacitancia y voltaje. Si va a comprar una bobina, aquí casi no venden bobinas, pero de ser así es inductancia y corriente. Entonces, si va a comprar un semiconductor como un diodo, un SCR, un transistor, le van a pedir voltaje y corriente. Recuerden que el voltaje es el pico, lo que habíamos llamado el pico, ¿sí? El pico al cual se ve sometido cuando está en inversa. Es el voltaje que usted lo compra. Pero en cambio, la corriente, si no es el pico, ¿sí? La corriente es la corriente promedio con la que usted, por ejemplo, haya con las integrales, como si fuera una pinza magnética de clima, y ve que por ahí está situada tanta corriente promedio, de ese valor es el que debe comprar el SCR. A veces la corriente promedio es de 10 y la corriente le llega a 80, pero el promedio es 10, porque seguramente está muerta en algún buen rato. ¿Sí? Entonces, aunque ese llegue a 80, en realidad eso no puede ser de apenas 10 y él no se va a quemar, así sea que el pico llegue a 80. Tengan muy claro eso, yo puedo hablar mucho de eso. Y también no cabe usted en el error de pronto en un diseño que usted vea y usted ve que el diodo es de 10 amperios y sí, pero aquí la corriente llega a 80, esto está mal diseñado. No. Sí, usted queda. Es la corriente promedio la que importa. ¿Sí? Promedio o RMS. Ya les dije que usted simplemente mira el datasheet de lo que le están ofreciendo. ¿Sí?
le dicen, tenemos el diodo 1N, entonces mira el datasheet. Entonces el datasheet dice, corriente promedio de 10. Entonces, trabaja con la promedio. Pero a veces el datasheet dice, corriente RMS de 10. Entonces dice, entonces tengo que saber la RMS del lugar. Entonces pongo la pinza en RMS, o hallo con la integral el valor RMS, y así es el valor RMS. ¿Sí? Puede ser eso, el DC o el RMS. Más normalmente se usa el DC, pero hay unos fabricantes que trabajan con el RMS. En cambio, para el voltaje sí siempre es el pico inverso. Bueno, miren que hablar de este nuevo componente. Este es un componente que ustedes seguramente en su carrera creo que no lo han visto, ¿o sí? No, ¿verdad? Han visto mucho el MOSFET y cosas de esto. Ustedes como electrónicos conocen muchos semiconductores. Los electricistas solo conocen el diodo y de repente el transistor. Ustedes conocen que el transistor, que el MOSFET, que el JP, un montón de cosas. ¿Sí? Este de pronto no lo habían conocido. Sin embargo, visualmente lo encuentra usted así. También, el más pequeñito que venden parece un transistor normalito, el 2N3904. Después sigue esto que llama montaje 222, que parece un transistor. Entonces, esto realmente es así. Como los típicos MOSFET que usted conoce, parece un regulador LM317, o sea, normal. ¿Sí? Después de esto tenemos también los tipo tornillo. ¿Sí? Entonces, los que les mostré en las primeras clases, estos, que es el tipo tornillo, excepto que tiene un pincito más delgadito, porque ahora son 3, ¿sí? Y de este se cuelga el gate, ¿ya? Siempre el más delgadito es el gate. Entonces vienen tipo tornillo, cuerda ratón, también viene el tipo disco, ¿sí? El tipo disco tiene también un pedacito acá, pequeño pin, que es el gate. Entonces, el SSR tiene las mismas presentaciones o encapsulados que vimos cuando les mostré lo del diodo. Fue de las primeras clases, en la misma. Bueno, ahora lo que vamos a entender en esta clase es sobre todo cómo funciona. ¿Ya? Ustedes conocen muy bien el funcionamiento del diodo, el transistor. Pero este aparatico tiene su cuento, tiene su personalidad, tiene una personalidad muy extraña y diferente. Para explicar un poco la personalidad de él, voy a recordarle la personalidad del transistor normal. En el transistor normal, usted está acostumbrado a que le llega un pulso y entonces circula la corriente y le quita el pulso y se abre la corriente. ¿Sí? Eso es lo más normal. Y usted viene así trabajando con casi todo en la vida. ¿Sí? Una compuerta lógica, lo que sea, ¿sí? Una compuerta, ¿sí? Que llega un pulso y sale el pulso y se apaga este. ¿Sí? Sin embargo, ¿usted recuerda unas que llamaban, creo que latch o flip-flop? O algo así. Que le llega el pulso, por ejemplo, solo responde al flanco y este cambia. Se puede caer pero este sigue ahí. ¿Sí? Bueno, esto va más por ese lado. ¿Ustedes saben qué es un relé? Los relés. ¿Sí? Bueno, un relé funciona lo mismo. Un relé tiene una bobinita, tiene un contacto del relé, tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Y esta es la bobina. Entonces el relé dice yo soy de 12 voltios. Entonces cuando llega un punto de 12 voltios, el contacto cambia de lugar, pasa acá. Entonces este es el punto Q. Entonces si usted quiere el contacto normalmente abierto, entonces se cerró acá. Y si usted está usando el contacto normalmente cerrado, entonces se abrió el normalmente cerrado. ¿Sí? Cuando le llegan los 12 voltios. Que la bobina es de 5 voltios, entonces sucede lo mismo cuando le llegan los 5 voltios. Y cuando le quita el pulso al relé, esto vuelve a su estado natural, a su estado normal, que es el normalmente cerrado o normalmente abierto. ¿Sí? Así estamos acostumbrados a pensar y es lo más lógico. ¿Sí? Bueno, resulta que este práctico tiene algo diferente. Y es de que a él usted le manda el pulso, se tienen que cumplir unas condiciones para que él conduzca y después tiene que haber una condición para que él deje de conducir y no depende del pulso, ya no depende del pulso. Entonces voy a explicarles de qué se trata.
Imaginémonos ahora ese dispositivo en un circuito. Aquí ya está un circuito y un SC y una carga. ¿Sí? Resulta que en lo que vemos nosotros en esta materia, este SCR siempre lo dibujamos así, con el pin al aire. Es decir, aquí en la vida real habrá un circuito que generará los pulsos. Nosotros aquí trabajamos como diciéndoles, estos son los pulsos, pero no nos encargamos de decir cómo crear los pulsos, dado que crear los pulsos es más como una materia de las que ustedes ya vieron de electrónica, de los multivibradores estables, no estables, cómo generar trenes de pulsos y eso. Sí, aquí trabajamos es con el circuito de potencia, y esto se conoce como el circuito de control. ¿Sí? En electrónica industrial uno trabaja con lo que está aquí en azul. ¿Sí? Y ya, de hecho, es que los pulsos también se pueden generar con un micro, con un DCP, con un FPGA. Entonces, a la hora del lo que le importa a ustedes es cómo funciona esto para usted generar los pulsos ya con las herramientas que usted tenga, con un Arduino. Todo eso se puede generar los pulsos. Lo importante es saber es cómo hacer, qué hacer con esos pulsos. Bueno, resulta que sería muy bueno decir, bueno, el SCR si le llega un pulso conduce y si le quito el pulso se abre. ¿Sí? Eso, pero no es así. Es diferente. Entonces vamos a explicar las condiciones para activar SSL. Pero más que activar o prenderlo, lo llamo enganchar. ¿Sí? Y se usa mucho esa palabra porque el dispositivo en realidad queda enganchado. Porque usted se va a dar cuenta ahorita que le puede quitar el pulso y él sigue prendido, él sigue activado. Entonces, por eso usamos la palabra enganche. Condiciones para enganche del SSL. Pues fíjense que la primera condición, esa es heredada del diodo, y es que naturalmente debe estar así, polarizado directamente. Quiere decir que, por ejemplo, si yo lo tengo así, por más de que le envíe el pulso, no va a entrar porque está polarizado inversamente, ¿no? Entonces, la primera es la más natural y es que esté polarizado directamente. La segunda que reciba un pulso de corriente óptimo en la puerta. Bueno, aquí ya empezó él a revelar su personalidad. Y dices, por ejemplo, si este relé dice que es un relé de 12 voltios, si usted ha hecho la prueba, casi nadie hace eso, porque todo el mundo dice 12 voltios, le pone 12 voltios. Pero si alguna vez ha tenido un aparato en el cual sabe que la batería, si es una batería de 12 voltios, se va descargando, después llega a 11, a 10, se da cuenta usted que un relé de 12 voltios, si usted le aplica 11, también dispara. Y si le aplica 10, todavía puede ser. ¿Sí? Si se le baja a 10, ya empieza esto a ser así, sí, muy rápido. Porque está, lo que llamamos, en el umbral.
en el umbral. Ustedes están muy asociados con eso del umbral porque ustedes conocen esto de, por ejemplo, una señal TTL, que le dicen a uno que esto es un 0 y esto es un 1. Y que esto es digitalmente, un 0 o un 1. Pero también, en la vida real, son 0 voltios y 5 voltios. ¿Sí? ¿Y saben ustedes qué pasa si, por ejemplo, este 5 voltios se cae a 4 voltios? ¿Todavía sigue viendo un 1? Sí. Sí. Ahora digo que todavía sigue siendo un 1. Si usted le mete eso a un micro, con 4, él todavía lee un 1. Pero hay un umbral extraño. Hay un umbral en el cual es como una incertidumbre. Si usted le pone 3 voltios, o que por algo la señal se cayó y ahora el 3 no va de 0 a 5, sino de 0 a 3, ahí ya empieza un ruido loco. ¿Sí? Y por eso es que los sistemas pueden, lo que llama uno, pifiarse, hacer un boot, resetearse, en todo eso, porque ya pierde sincronización. ¿Sí? Hay un umbral en el cual es un umbral como de incertidumbre, en el cual ni es 0 ni es 1 y está ahí. ¿Sí? Entonces, de hecho, por eso ustedes conocen lo que es Schmitt-Trigger, las compuertas de Schmitt-Trigger. ¿Nadie oye eso? No he escuchado de eso, sí. Schmitt-Trigger. ¿Es un oscilador? No. Es lo que recomendé para poner la... Sí, puede ser que usted sepa la aplicación. Sí, Diga que... una evaluación que tenemos ahí, el programa... ¿Quiere que te la hagan? No, pero Se van a generar en una fuente de 208 volts de RMS, generar una onda cuadrada de un tren de pulsos con un PIC. Y nos decían que primero usar como un puente, después un puente para la señal que pasará en los dispositivos, después un autoacoplador y que si la señal salía, o sea, no salía bien, usar un Schmitt trigger para saturar la señal. Eso. Tenía que hacer, ¿era qué? Una onda de frecuencia. Un tren de pulsos. Sí, al final. Una onda cuadrada, sí. Para eso es que se usa. No me acuerdo ahorita si es así o al revés el simbolito. Si es así o así. Bueno, la compuerta Schmitt-Trigger lo que hace es esto, que ella detecta que si está hecha precisamente para evitar este umbral de incertidumbre, y entonces ella le bota o arriba o abajo y rápidamente toma una decisión aquí y digamos creo que es de la mitad, lo pone, digamos que si recibe un 2.8 lo manda una vez para arriba y si recibe un menos de 2.5 una vez lo manda para abajo. Entonces si acá le mete si acá entra una señal que está oscilando así, él la saca realmente 0.5 y acá digamos que hubiera sido 0.538. Por ejemplo, usted tiene un tren de pulsos que está de 0.5 a 3.8. Ella, la compuerta Schmitt-Trigger se la pasa a 0.5. Entonces le queda perfecta. Y se evita usted cualquier cosa antes de meterla realmente a un micro, por ejemplo, o a algo que usted necesite la banda perfecta y no espera encontrar algo así y le pueda generar ruido. ¿Sí? Que no sepa, el dispositivo final no sabe cómo interpretar el 3.8. Entonces ella se la convierte a valores fijos de ceros y unos digitales. Compuerta Schmitt-Trigger. Eso sería, profesor, eso sería como, ay, yo tengo el internet muy pello, ¿se escucha bien? Sí. Ya no. Lo que le decía, o sea, para esos casos ahí lo que utiliza son osciladores, o sea, que hacen que la ganancia se vaya al infinito y lo que hace es saturar la salida, ¿sí o qué? Entonces lo manda al VCC menos o al VCC más dependiendo de la entrada. Sí, algo parecido. Espera, busco exactamente el nombre. Se escribe exactamente así para que, por si alguien está interesado. Y el símbolo era
Era hacia el lado. Incluso muestra que usted, por ejemplo, puede tener una señal ruidosa así. Una señal ruidosa así, y él se la pasa así. ¿Sí? Usted tenía esta señal ruidosa. Un ejemplo, ustedes que trabajan con integrados y quieran poner uno de esos a un circuito, el 7414. 74HC14 son compuertas Schmitt Trigger. Así como usted recordará que el 7400 es compuertas enano, no, 0 voltajes. Entonces el 14 es compuertas Schmitt Trigger. Son 6 compuertas Schmitt Trigger. Se usan mucho, pero demasiado esas compuertas. Para todo lo que usted haga de osciladores, si usted no quiere hacer el inmune al ruido y que tengan salidas bien perfiladitas, se pone eso. Es algo barato y lo pone en serie y ya. Muy bueno. Es muy bueno. Yo no estoy hablando de eso. Pulso de corriente. Ahora, óptimo. A esto me refiero con pulso óptimo. Resulta que para un TTL, un pulso óptimo es 5, hablar de 5 y 0. Entonces, igual pasa con los SSRs. En los SSRs hay una corriente de compuerta que es la corriente óptima. Yo la llamo aquí IG asterisco. Cuando escriba ese asterisco, significa que es óptima. Bueno, pero lo que tengo aquí subrayado es que dice corriente. Y eso es algo por primera vez para ustedes en su carrera que ven algo que diga por corriente. Pero, ¿cómo así? Bueno, pues yo les pregunto, cuando ustedes hablaron de relé y el relé dice de 12 voltios, a usted le importa es que le lleguen los 12 voltios para que dispare. Si usted está hablando de una señal de tele, le importa es que le lleguen los 5 voltios para interpretarlo como 1. Pero hasta ahora usted no conocía un componente que no le importara el nivel de voltaje, sino que lo que le importe es el nivel de corriente. Entonces, esa es una de las principales diferencias en la personalidad del SSR, que es un dispositivo que no se dispara por un nivel de voltaje, sino por un nivel de corriente. Entonces, a diferencia, digamos, de un transistor, lo más elemental, un transistor, que usted dice, ay, quiero pasarlo de corta saturación, entonces alguien dice, no, métale de 10 voltios, métale de 5 voltios aquí en la base, habla de voltaje, ¿sí? Pues resulta que esto habla de corriente. Entonces, en el datasheet de esto, le dice, bueno, para que me entren a mí en conducción y me logren enganchar, requieren una corriente con puerta mínimo de tanto y máximo de tanto, porque también lo puedo bañar, ¿sí? Entonces, estos valores son de corriente, no de voltaje. Entonces, cuando usted le mande el pulso aquí a esto, lo que le importa es que pueda suministrar una corriente de tanto. Entonces, en el circuito que uno haga aquí, no se preocupa por hacer cálculos del nivel de voltaje de salida, sino el nivel de corriente de salida. Obviamente, cuando usted vea esto con un osciloscopio, va a haber ese pulso de voltaje, pero ese pulso de voltaje ya involucra un pulso de corriente. Igual que aquí, usted le manda un pulso de 12 voltios para prender el relé y se lo quita, y en ese pulso de 12 voltios va una corriente involucrada, ¿sí? Y esa es la corriente que consume la bobina, el relé, ¿ya? Entonces, pues si alguno anda preocupado es porque alcance el nivel de voltaje, porque sabe que si se cae, por ejemplo, de 10, no le va a disparar. En cambio, aquí uno está preocupado es por el nivel de corriente, que si se cae por debajo de esta, ya no me va a disparar, ¿sí? Entonces, aquí son dos cosas. Que el pulso es de corriente, no es de voltaje, y que también ellos requieren un nivel óptimo, que a partir de ahí es que el disparo. Si usted le pone menos corriente, no. Un ejemplo de corrientes típicas, por ejemplo, 3 miliamperios. ¿Sí? Con 3 miliamperios dice la chip, a partir de ahí ya me disparo. Entonces, bueno, 3 miliamperios. Estas corrientes siempre son así pequeñitas, miliamperios. Porque de hecho, usted incluso dentro de un miliamperio puede hacer circular 100 amperios. ¿Sí? Entonces, un SSR de 100 amperios puede requerir una simple corriente de 1 miliamperio para disparar. Entonces, ahí es donde aparece el término electrónica industrial, porque con la electrónica,
que trabaja en rango de 1.000 amperios, puede usted controlar cargas industriales que consumen 100 amperios. A partir de algo micro, llega a controlar algo macro, que es lo que factura. ¿Sí? Aquí donde está la fábrica haciendo su trabajo. ¿Sí? Y aquí donde está la electrónica haciendo que eso funcione. Entonces, ese es nuestro segundo requisito. Y nuestro tercer requisito es el siguiente. Bueno, y este sí es la parte más como extraña de este aparato, ¿sí? Como algo, su rasgo más característico. Es lo siguiente. Resulta que listo, lo polaricé directamente, ¿sí? Está polarizado directamente. Le mando el pulso, le mandé el pulso, pero resulta que él tiene como unas ciertas condiciones, y es, o una condición más, y es esta. Que él dice, yo me engancho siempre y cuando la corriente que empiece a circular por mí sea mayor que un valor dado. En otras palabras, es como que él diga, si usted me va a poner a trabajar por debajo de 1 amperio, no me ponga a trabajar. Yo quiero que usted, por lo menos, me ponga a hacer que yo trabaje con 1 amperio. Entonces, eso es lo que él tiene como algo especial. Y es que la corriente que circule por él debe ser mayor que un valor que se llama corriente de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, perdón, corriente de enganche. Y ese valor aparece en el datasheet. Entonces vamos a escribir eso. ¿Cómo se escribe eso? Condiciones para enganche del SSR tercero, que la corriente que empiece a circular por él sea mayor o igual que la corriente que I sub L, que significa corriente de enganche. Entonces la tercera condición es que la corriente que empieza a circular por él sea mayor o igual que I sub L o que la corriente de enganche. Y escriben como, ahora siguiente, condiciones para desenganchar el SC. Condiciones para desenganchar el SC. Resulta que para desengancharlo, uno pudiera pensar, bueno, le quito el pulso. O alguna otra cosa. Esto así tal cual, la verdad, no lo encuentran en ningún libro. Me he tomado la tarea como de explicarlo de otra manera. Digo, por si alguno ha estudiado el libro, allá se lanzan de una vez con una gráfica, que ahorita veremos, pero no es tan así tan de una entorpelada. Resulta que usted dice, bueno, si tengo que cumplir estas tres para engancharlo, para desengancharlo será algo similar. Pues resulta que cuando algo ya está enganchado,
ya está así, en corto, ¿sí? Es decir, está en conducción y es igual que el diodo. Cuando el diodo está en conducción es como un cable. Entonces, la primera condición se puede aplicar. O sea, que yo diga por el símbolo inversamente. No, ¿verdad? O sea, igual que un diodo. Un diodo cuando conduce, ya usted no puede decir que cuando esto esté invertido, no, porque esto está, el mismo punto de acá está aquí. Usted no puede decir, hagamos esto así. No, porque esto es un corto. Si usted acá pone más, acá es el mismo más. Si usted acá pone menos, acá es el mismo menos, porque está unido. ¿Sí? Recordemos que esto de que esté polarizado directamente o inversamente es solo cuando está abierto. Una vez cerrado, ya con el voltaje de él es cero. Ahora, lo que está polarizado directo o inversamente es la carga, pero él ya deja de ser. Entonces, por este lado nada que ver. Por el segundo lado, que reciba el pulso. Entonces, aquí viene lo interesante del SCR, es que él recibe el pulso y conduce, pero usted le quita el pulso y él sigue conduciendo. Por eso quedó enganchado, ¿ya? Entonces, él realmente solo actuó por el flanco de su vida y que recibió el pulso, pero usted puede quitar el pulso y él sigue prendido. Sigue prendido. Entonces, por ese lado no puedo hacer nada. Hay otros que han pensado que colocándole un pulso inverso o negativo, eso lo puede quemar. Entonces, tampoco. Por ese lado tampoco va a despertarse. Nos queda este último. Y precisamente a ese último es que hacemos referencia si lo queremos desenganchar. Resulta que usted lo tiene prendido, lo tiene enganchado. Por ejemplo, esta corriente I sub L, que sea 500 milis, o sea, medio amperio. Entonces resulta que aquí hay 12 voltios. Aquí hay 6 ohmios. Entonces la corriente es 2 amperios. Entonces, como vienen 2 amperios, él sí me enganchó. Sí me enganchó, suponiendo que la corriente de enganche era 500 milis. Un ejemplo, ¿no? Entonces, como eso era 2, sí, me trabajó. Si la resistencia acá hubiera sido, digamos, de 100 ohmios, no me prende, no me engancha, porque la corriente hubiera sido mucho menor que 500 milis. Pero así tenemos 2 amperes, entonces sí me engancha. Bueno, resulta que para desengancharlo, se debe cumplir es que la corriente que pasa por él caiga por debajo, nuevamente, de un valor. Idealmente hubiera sido chévere que fuera este valor, pero resulta que es un valor que está un poquito más abajo y aparece en el datacheet. Se llama la corriente de sostenimiento. Entonces, para que él desenganche, la corriente que pase por él debe caer por debajo de ese valor que aparece en el datacheet, que se llama corriente de sostenimiento o mantenimiento. Entonces, condiciones para desengancharse, solo hay una, que la corriente que circula por él caiga por debajo de I sub H. Y eso se llama Entonces no es posible tenerlo eso con una carga infinitamente inductiva. exacto, o sea, Porque nunca varía. se queda prendido. Sí se puede, ¿Y qué aplicación tendría? pero no aquí. Después, cuando veamos, llegará el momento. Pero sí lo vamos. Corriente, mantenimiento o sostenimiento. Entonces, que la corriente que circula por el SCR
caiga. Caiga. Por debajo de I sub H. Entonces, lo que pasa es que aquí apenas estoy hablando de una fuente continua, pero recordemos que los rectificadores son alternos y la alterna se cae solita. Pero por ahora vamos aquí. Entonces, en un circuito como estos, así, por ejemplo, le mandé el pulso, sin necesidad de que sea una fuente de corriente ni nada, aquí la corriente ya se quedó en 2 amperios. ¿Sí? Si esto es 6 y esto es 12, yo le mandé el pulso, esto quedó en 2. ¿Cómo lo apago? Si usted mira esto, y usted dice, bueno, que la corriente caiga por debajo de tanto. Ah, bueno, vamos a poner un valor a esto. 400 milis. Son ejemplos. Y aquí tengo 2. Pues literalmente aquí no hay cómo hacer que caiga. ¿Sí? De forma natural esto no va a caer solo. Entonces, este circuito, una vez reciba el pulso, el SCR, el que ha aprendido ahí internamente. ¿Sí? No hay forma de apagarlo. Así como está, no hay forma de apagarlo. Con el SCR no hay forma. Con una resistencia del SSL. Aquí, Sí, pero en paralelo con la fuente. con la fuente. Sí, en paralelo. Y ahí para desviar. Sí, para acercar la corriente. Pero bueno, si sabe usted que entonces tendría que ponerla. Ya estando prendido, ponerla. Okay. Hay otro método así, eso se llama como métodos, digamos, intrusivos, ¿sí? Como algo forzado, ¿sí? Lo que él propone es algo forzado, coger algo forzado, ¿sí? Sí, no es algo de forma natural, o sea, él no cae de forma natural, ¿sí? Eso se llama conmutación forzada, y en la conmutación forzada soy yo el que meto algo para hacer que caiga. Entonces, lo que él dice, funcionaría, ¿sí? Y otro método más elemental es simplemente hacer esto, observen esto. ¿Qué símbolo es este? Pulsador normalmente de esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le hago tic? Entonces, si yo hago tic, la corriente aquí sigue siendo 2 amperios. O sea, incluso si yo dejo el dedo adentro, los 12 voltios se van por acá, y acá sigue siendo 2 y 6, 2 amperios. Pero si yo dejo el dedo adentro, la corriente ya no se va por aquí, prefiere irse por aquí. ¿Sí? Entonces, por eso, hasta con un solo toquecito de 1 microsegundo, la corriente una vez prefirió, y con un solo toque, usted lo vuelve a levantar y ya estaba desenganchado, porque la corriente cayó por debajo de eso. Entonces, este es un método, por ejemplo, de conmutación forzada, con el cual usted puede, digamos, apagar un SC, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que puede usted tener aquí un pulsador para prender y otro pulsador lo apaga. Pero esto la verdad no es como el objetivo de ellos. Ellos están hechos para hacer rectificadores, ¿sí? Y aquí no tengo ningún rectificador, o sea, que esto en la entrada es continua, solo que por ahora estoy explicando con fuente continua. Como cuando empezamos el preescolar de Dios, y yo empecé con fuente de continua. Pero el fuerte de esto es la fuente alterna, porque cada vez que usted trabaja con Dios o SSR, lo que está queriendo hacer siempre es rectificar una onda. ¿Sí? Cuando usted usa un diodo para algo, es que quiere rectificar una onda, quiere que solo sea positivo. Pero aquí ya está positivo, o sea, en realidad no tiene gran ciencia tener una fuente continua. Pero esta es como la esencia o la personalidad de los SSRs. Vamos a ver esto ahora en la gráfica. Ustedes como electrónica han visto siempre esto de la gráfica del diodo, la gráfica del transistor. Entonces el SSR también tiene su gráfica. Pero ya con esto vamos a entenderlo más fácilmente. Es que la gráfica del SSR
y lo confuso al principio si no se sabe esto primero. Esta es la gráfica del diodo, la gráfica real del diodo. Pregunto, ¿aquí el eje Y es B o I? ¿B o I? Sería el diodo entonces I, ¿no? Y recuerden que esto es la caída del diodo, ¿sí? Que tiene un poquito de caída y que a medida que usted le pide más corriente al diodo, la caída se mueve un poquito más, 0,7, 0,8. Bueno, ahora voy a hacer encima de eso la gráfica del SC. O sea, y eso es posible, profesor. ¿Cómo? Eso es posible que para un mismo valor de tensión tenga dos picos de corriente. Bueno, lo que pasa es que, pero es que esta gráfica causa un poquito de confusión porque tiene varias cosas involucradas, y es que el CFR tiene un tercer pin, entonces, ¿cómo meto yo la influencia del tercer pin en una gráfica solo de dos ejes, donde uno es B y otro es I, y no tengo como otra forma de decir qué hacer con el gate para mostrar la diferencia? Entonces, por eso es que aquí aparecen estas cosas. Pero en realidad es como si solo una de ellas estuviera funcionando a la vez. Ya voy a explicar. Pero esta es la gráfica que encontrarán en el libro. Sí, tal cual. Y dicen ustedes, ese es el SSL. Y aquí es donde vamos a ubicar estas dos que veníamos aquí hablando, y que saber dónde están. Y su L y su H, mírenlas aquí. Y su L y su H. Miren que esta está retenida hasta aquí. Fritz Alexis, ¿llegó? Jackson, Melissa, Miranda, Presente. Víctor, ok, Oquendo, Paola, Juan Pablo, Suárez. Vale. Miren, presten atención a esto. Bueno, de esto sí olvídense, la verdad. Esto ya solo explicándoles cómo haríamos cosas así. Esto no es importante, porque como les digo, esto se usa es para alternar. Nadie en continuo se pone a usar esto para eso.
Para eso uno usa un transistor. Quisiera hacer en continua abrir y cerrar algo, uno usa un transistor. Lo cierra, más el pulso, quita el pulso, se abre. Bueno, el SSR se usa es para rectificación controlada. Solo que en esta primera parte estoy explicando así una fuente. Pero si usted le aplica una fuente continua y lo manda a prender, se queda enganchado eternamente. No hay nada que lo apague. Entonces, la verdad, no tiene mucha aplicación así. Si fuera para caso continuo, prefiero usar un transistor que le llega el pulso, conduce, le quita el pulso, se abre. Y no tengo que pensar en algo externo en ponerle. Pero para la explicación inicial de esto, se hace necesario esto. Miren, ¿qué trata de decir esta gráfica? Lo que dice esta gráfica es lo siguiente. Si él no recibe pulso, y es que lo que aquí falta escribir, el comportamiento del sub 0. Y G igual a 0. Y G1. Y G2. No. Bueno, sí. Y G3. E IG asterisco. Y aquí estoy a escribir IG asterisco mayor que IG3, mayor que IG2, que IG1, mayor que I. Así. Entonces, como nos damos cuenta, son varias gráficas dependiendo del valor de IG. ¿Ah? Entonces, ahora sí, de pronto van a entender de qué trata. Entonces, si yo digo, IG vale 0, entonces no hay nada conectado aquí, no le llega nada de corriente. Entonces, ¿cómo se comporta este circuito si nunca le llega nada aquí? Nunca le llega. Pues habíamos dicho que si nunca le llega nada, pues esto nunca va a conducir. Pero todo en la vida real tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? Que si aquí hay 0 literal, y esto lo dejo abierto, y acá hay 12 voltios, entonces miren los 12 voltios donde aparecen. Aquí. ¿Sí o no? Ahí están los 12 voltios. No hay corriente circulante, y él está esperando algún pulso que le llegue algún día para trabajar. Pero imaginen que ahora no son 12 voltios, sino se me da por decir esto. Lo empiezo a subir. Le pongo 100 voltios, luego 120 voltios, entonces le pongo 120 voltios. Y él sigue ahí, aguantando. Y nadie que le manda el pulso. Pues resulta que él aguanta, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, llegó a 500. Y en 500, él aún no conduce porque está esperando el pulso, pero está ahí, aguantando. Pues ese aguantar es esto. Que la tensión en él empieza a subir, pero él se resiste a pasar, hasta entrar en conducción. Y él sigue subiendo, pero hay un punto que se llama BB0, que es como este, en el cual él ya no aguanta más. Usted le subió ahora 1500, no, ya explota. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de decir esta curva aquí, que cuando él no tiene nada de corriente, él trata de aguantar, pero llega a un punto en el cual llega y se rompe. Eso es lo que pudiéramos llamar una ruptura, pero en directa. Entonces, siempre habían trabajado con rupturas en la izquierda, ¿no? Aquí hay ruptura en la corriente de conducción, pero es porque no llegó el pulso y usted se le dio por exceder esto a un límite. Entonces, estructura directa, entonces él está acá, llega acá y se va al punto de corriente, el que sea, ya quedó conduciendo. Entonces, eso es lo que trata de decir esto. Luego lo que dice esta y esta y esta, es de que entonces usted le empezó a meter corriente. Entonces, cuando empieza a meter corriente, este punto se empieza a correr hacia acá. ¿Sí? Hasta que llega al punto, este asterisco, en el cual daría exactamente la curva de un diodo. Entonces, aquí quiero decirles algo. Estos puntos, estos valores de IG 1, 2, 3, son valores no deseados. No deseados. Es decir, usted en el circuito que le esté mandando pulsos, usted le manda o 0, ¿sí? No le manda nada, o le manda el asterisco. Pero estos valores que están aquí son como valores intermedios entre una señal de TTL que yo dijera 0, 5 y que usted le da por mandarle 1, 2, 3, ¿sí? Son valores no deseados. O le manda 0 o le manda 5. Entonces lo mismo es acá, o le manda 0 o le manda el eje asterisco que me da el datachit. Si usted le manda el eje asterisco que es el datachit, entonces la curva con la que él queda es esta. ¿Sí? La del diodo. La del diodo que tiene adentro. ¿Sí? Y lo que me dice aquí esta curva es que miren, que aquí por eso es que está como a trazos cortos,
Es decir, que aquí él no va a quedarse trabajando. Él queda trabajando de IL hacia arriba. Entonces, por ejemplo, que aquí había entonces 2 amperios. Entonces, 2 amperios, por ejemplo, que esto fuera 1 amperio, 2 amperios. Entonces, quedó aquí. Entonces, quedo trabajando aquí con 2 amperios y una caída de tanto, 0,6, 0,5. Eso es como los dios, 0,7. Depende. Igual también, igual que los dios, lo puedo considerar de caída constante o de caída cero, despreciable. Por ejemplo, nosotros lo vamos a considerar de caída despreciable, porque como he dicho, la mayoría de fuentes son de más de 100 voltios y la caída de estos son 1 voltio, entonces se puede despreciar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que traduce esta gráfica. Ahora, resulta que está aquí, está ya conduciendo. Resulta que ahora tengo esto, un potenciómetro. Y se me da por aumentar el potenciómetro. Entonces, si yo empiezo a aumentar el potenciómetro, este 2 empieza a bajar. 1,8, 1,5, 1,4, llegó a 1. ¿Sí? Llegó a 1. Lo sigo aumentando el valor de resistencia, entonces él sigue cayendo, cayendo, cayendo. Cuando llega a este punto, él sigue trabajando, cuando llega a hielo. Pero él sigue trabajando y no se da cuenta ni que llegó a hielo. Sigue trabajando. Usted sigue subiendo el valor del potenciómetro, él baja un poquito más. ¿Y puede bajar hasta cuál valor? Hasta este. Hasta el valor de sostenimiento o mantenimiento. De ahí viene el subíndice H, del inglés hold. ¿Sí? Hold. Entonces, este H viene de I hold, de sostenimiento. Y esta, de pronto esta no la conocen, esa viene del inglés launch. Exacto. De lanzar, corriente de enganchar, lanzar, disparar, corriente de disparo. No van a usar. Ustedes ven una regla, inglés técnico para inglés. Ya no más de muy bien, se veía eso. Inglés técnico para inglés. Ahora no es inglés. Inglés 1 y inglés 2. Que dijeron que hasta inglés 5 y depende de las notas a nosotros. Y inglés 1 y inglés 2 es inglés general. Son muy básicos. En inglés técnico final. Cada algo que en inglés técnico. Si nosotros veamos lo que llamaba eso. Inglés técnico, sabíamos muy bien interpretar todos los ejercicios en inglés y todo eso, pero nos ponían a hablar, digamos. Nos quedamos así para interpretar libros en inglés, ¿sí? Porque todo esto viene en inglés para sí. Era más claro que más. Sí. Era, o sea, era que administración o no, porque y es opcional, pues. Gestión de proyectos. Es lo más parecido. Porque si no enseña a administrar, si no enseña a administrar, ya es para administrar. Aparecen los ingenieros industriales que no saben administración. Así lo refiero. Eso pasa. Pues, ahí es donde cuando usted ve todas esas falencias, le toca a uno mismo educarse. ¿Vieron? Educación financiera, ¿no? Y educación de administración. Estas dos cosas son súper mega importantes. Cada día más. En realidad todos los
desde conectar una subestación, sacarla en línea, uno piensa que es trabajo de electricistas generados por ingenieros electricistas que ven una necesidad de conectar o desconectar, pero en realidad todos son órdenes que vienen de arriba, y ese arriba es una bolsa energética que le vendió tantos megavatios al Perú, tanto a Venezuela, tanto a tal, y de acuerdo a eso, actúan de ahí para abajo. Yo de ahí para abajo solo hacían órdenes. Pero en realidad la orden es porque la electricidad está más barata en tal lado, y en tal lado es donde sale más barato en la térmica tal, o en la situación tal. Por eso es que todos están abriendo o cerrando circuitos. Y se imaginan que son divisiones eléctricas, son divisiones. Y así pasa con muchas cosas. ¿Preguntas? Bueno, voy a mirar. Esta está muy cerrada. Bueno, imagínense esto. Esperen, antes de eso. Pero si lo copian no pasa nada. Antes de eso, ejercicio. Se tiene una fuente de 24 voltios de C. Alimentando un reóstato de 10 megaohmios. A través de un SCR que tiene una corriente y su H, un reóstato de 10 megaohmios a través de un SCR que tiene una IH de 5.000 amperios y una corriente de disparo o enganche de 12 miliamperios. Pregunta. ¿Entre qué valores puede estar el reóstato? ¿Entre qué valores puede estar el reóstato? Para que el SCR entre en conducción. ¿Qué valores puede estar el reóstato? Para que
que el STR entre en combustión si recibe impulso óptimo en la compuerta. B. ¿Entre qué valores puede estar el potenciómetro? Para evitar que el SCR se desenganche. Para evitar que el SCR se desenganche. Para evitar que el SCR se desenganche. Y abajo escriben, los datos del SCR de placa son, ese es un SCR de 100 amperios, 200 voltios. Ese es un SCR de 100 amperios, por si eso le llega a ser utilidad, para ánimos. Pero lo principal es lo de acontecimiento, enganche, la fuente, está. Entonces, la idea es que imagínense tiene un horno que se deja variar la resistencia. Entonces, seguramente si tiene una resistencia muy alta, el SCR no va a enganchar porque la corriente será muy pequeña. Entonces, hay el valor, entonces la respuesta es A. Es un rango, por ejemplo, el resultado puede estar entre 500 ohmios y 2 megas. Así es. Y ya estando prendido el horno, entonces en el punto B es entre qué valor me puedo mover para que no se desenganche. Porque ya estando prendido, me puedo mover un poquito más en cuanto a corriente, me puedo bajar de IL a IH. Entonces, eso va a ser referencial. Eso es rapidito, pues nunca, o sea, no solo entender el concepto, pero la función es una división de la resistencia. Sí, la respuesta le damos allá. Rango.
¿Qué pasa si la potenciómetro le pongo valor 0 de resistencia? O valor así, cercano a 0. ¿Qué pasaría ahí? La corriente se va muy alta, ¿sí? Entonces, por ese lado hay un límite, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo del disparo del SCR, sino que hablando de ese otro lado, hay un límite, y por eso es que les digo cuánto es el límite, hasta cuánto puede subir la corriente, porque si no puede dañar el SCR. Sabemos el dato de placa del SCR. Porque si no, pues ya es como el otro extremo. Un extremo es lo mínimo que necesito para disparar. Eso sale de la corriente de disparo, para el nivel. Y el otro extremo sale es. Voy a pasar más sobre. Bueno, ¿cuánto le da el rango de la? Bueno, la respuesta A. ¿Cuál es el rango inferior? No, pero, o sea, el número, ¿cuánto es? ¿Cuánto? En ohmios, ¿cuánto es? 0.24. ¿Así? Sí. ¿Y el número de acá? 2000. Una frecuencia de 2 kilómetros. Y abajo 0.24. Ah, sí. Sí, es bastante. Sí. ¿Y el B? ¿Este número qué igual? Sí, sí. Es del límite de los 100 amperios, ¿sí?
Bueno, eso fue fácil. Solo que, o sea, fácil hacer el cálculo del número, sí, pero interpretarlo y llevarlo a los corchetes fue lo que los vi que lo pensaron bastante. Así que ya de interpretación. Profe, esos 100 amperios de 200 volts es para que funcione óptimamente, ¿sí? No, eso es 100 amperios y 200 voltios es la placa del SCR, es decir, el valor límite que no le puedo superar ni 100 amperios que pasen por él, ni una tensión 200 voltios en abierto. El 200 voltios, pudiera uno decir, ¿se utilizaba o no? Bueno, en realidad no es que no se utilizara, sino que ahí usted decía, 200 voltios y acá es 24, entonces no sé qué. Es por ese lado que uno pudiera decir algo. Y finalmente nos vamos con eso. Presten atención ya para esta última parte que es la más importante y es solo gráfica. Solo gráfica. Esto es netamente gráfico. Ahora ya es alterno. Ojo. Ahora he cambiado a una fuente alterna. Entonces, si tengo un circuito en el cual la fuente es alterna, tengo un SCR, tengo una resistencia, y les digo ahora, los pulsos voy a dibujar aquí y qué asterisco. Entonces resulta que este ejercicio es el que va a determinar si se captó cómo funciona el SCR. Entonces, en rojo tengo los pulsos pintados. Y estoy diciéndole aquí que esos pulsos son óptimos. Es decir, no estoy dando valores, sino estoy diciendo que esta altura del pulso ya es una altura óptima que dispara fijo, o sea que esta condición, ¿sí?, se cumple. También les añado que la resistencia tiene un valor tal que si le llega al pulso y todo, la corriente que va a circular es una corriente grande, ¿sí? Entonces no hay preocupaciones de que no dispare. Solo nos tenemos que preocupar es la posición del pulso y la onda, cómo está, ¿sí? Belisa Álvarez, un número del 1 al 30. Otro. Está. Este sí está. 24. Camilo Andrés. ¿Sí? Bueno, entonces pase y pone B0. ¿Cómo cree que? Es una solución gráfica. ¿Cómo? La verdad no sé, pero eso me acaba de entender.
Ay, sí. A ver, y G tiene que funcionar, ¿no? Entonces, para Sí, que enganche. ya por ese lado no se preocupe. O sea, y G hace enganchar, y se va a enganchar. Ok, entonces de aquí a aquí no tiene que funcionar porque G no. Eso, entonces póngale 0 de ahí. Digamos, hasta acá. Yo digo que no funciona, pues. Porque G no, y aquí ya engancha, aquí ya listo. La parte impulso. La corriente empieza a circular porque es ahí el. Ya listo, recibió el pulso. Y ya yo digo que ya empieza a seguir la onda. Eso. Entonces, pues, arrancaría como así. Yo diría que así, pero no estoy seguro tampoco. Bueno, ya cogió el pico, entonces ya puede empezar a bajar. Y bueno, pues aquí como no me importa más el que ya quedó enganchado, pues yo creo que sí, también los blancos negativos también. Y así sucesivamente. No. Ok, bueno, déjala hasta ahí. Hasta no sé. Bueno. Listo, solo corríjale la primera parte porque es que el punto ya lo cogió en la pura mitad, entonces empieza a bajar de una vez. O sea, está en la pura mitad del centro, digámoslo así. Está en el pico, entonces coja un pico y empieza a bajar. Eso, mejor. Listo. Dígame otro número del 1 al 30. El 10. Sí está. Espinosa Juan Daniel. Otro número. Dice, El 18. Otro. Uy, la gente le da prisa. El 13. Madero Fernando. Vaya, haga el segundo ciclo. No, pero pensando en el compañero que seguía derecho, la que sería la fonda. Se veía la forma. Oiga, pero. No, llevo toda la clase explicando cómo funciona este aparatico. Les dije que era algo diferente y les expliqué cómo funciona. Miren, la carga resistiva. En la carga resistiva la corriente sigue la tensión. Sí, correcto. Entonces, ¿usted está de acuerdo que la tensión con el primer lóbulo de pi medio a pi? ¿Sí? Bueno, y cuando llega ahí a 0, entonces la corriente llega a ¿cuánto? A 0. Entonces, ¿qué pasa si la corriente llega a 0? Se desengancha. Entonces, corre ahí. No, pero corre primero ahí. Borre donde la corriente llegó a 0. Entonces ahí la corriente llegó a 0. Entonces se desenganchó el SCR porque la corriente en algún momento cayó por debajo de ese valor y obviamente 0 está por debajo. Entonces ahora miren lo que pasa. Ella quedó otra vez abierta. Entonces otra vez usted se olvida de esto y vuelve otra vez a mirar acá. Porque está abierto, entonces vamos a mirar si vuelve a enganchar. Este punto siempre lo cumple cuando reciba un pulso. Miremos, y este también de hecho que siempre es una buena corriente si entra. Solo hay que mirar eso. Entonces, el pulso que sigue, ¿entra o no entra? No entra porque está todo el estado de nivel. Listo, entonces sígame, la raya. Y aquí como está positivo se debería conducir. Bueno, entonces hágale. La misma altura, dos cuadritos y medio. Para que quede igual que el otro que él hizo. Y al hacerse negativo, El pulso, miren ahí, el pulso se acabó antes de que la onda llegara al pico. ¿Pasa algo que este pulso se acabe aquí? Y no aquí, ¿cómo? no, porque es que queda enganchado. Exacto, el pulso descendente no influye. Dígame otro número.
14. Listo, pásele a María Mesa. Bueno, y se hace el tercer ciclo. El tercer ciclo. Bueno, rellené con 0, que lo dijo, pero no lo marcó. Listo. Entonces ahora arranca el tercer ciclo, es decir, la tercera senoidal. Entonces, arranca apagado, entonces, ¿qué le pasaría? Sigue apagado. Sigue apagado hasta Y vuelve a comenzar como está mayor a... Entonces es un cachito, pero no tan alto, sino al contrario, como ya está descendiendo, es un cachito más, eso, queda un cachito más delgado, de ancho un pulso, de ancho un cuadrado. Entonces, miren las cosas que se puede hacer con un SSL. Eso no se puede hacer con otro. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo los primeros recortes de una onda. Si esto fuera el diodo, tendríamos esta respuesta. Si fuera un diodo. El SSL nos permite hacer un recorte de esas áreas. Profe, ¿no tiene frío? Ahorita este es un ejercicio loco. ¿Sí? No, pero Después lo haremos. sí tendrá un periodo. Sí. O sea, yo luego no tengo que hacer esos cortes. Sí. No. Ahorita es un ejercicio loco aleatorio. Ahí no hay periodo porque puse pulsos al azar. ¿Sí? O sea que esas dos curvas se relacionan de una u otra forma con la frecuencia. La frecuencia de la red de alterna al final Señor. se la ve abajo también, pero dependiendo de donde sea el corte es que uno puede hablar del periodo. Ahí no se ve ningún periodo, por ejemplo. Así, cuando ya uno empieza a ver los casos, ya uno como que va a haber una relación entre esos pulsos y la curva de tensión. Sí, pero por ahora vamos en esto, o sea, porque imagínense que ni estaban pudiendo graficar esto y ya estaban preguntando cosas por qué semanas tenemos. Una pregunta, en la práctica, ¿uno cómo puede sincronizar su control de la cuerda con el periodo de la cuerda? Eso también es un tema avanzado. Sí, porque se hace sincronizando las dos fuentes. Entonces, tiene que la persona saber dónde esta fuente azul cruza por 0. Y ellos se hacen con comparadores o detectores de cruce por 0. Y los detectores de cruce por 0 que salen de aquí entran a la señal que aquí genera el cruz para obtener como ese pulso de partida y ambos estén sincronizados. Siguiente, voy a poner otros pulsos locos. Un minuto cada persona. Bueno, que haga ha entendido todo bien. Si no, no ha entendido nada. María, un número del 9 al 30. Melissa Álvarez. Ya estábamos pues las respuestas siempre serán algo requerido de estas cosas. Entonces, ese empieza subiendo primero. No. No, exacto. Yo lo que
No, tal cual reteñido, tal cual sobre la misma onda cenital. ¿Así? Ajá. ¿Sí? Sí, en el siguiente que viene. Ah, Nada, entonces cero. entonces, Póngale reteñido, por favor. Listo, díganos otro número del 1 al 30. 26. 26. Juan Pablo Suárez. Qué bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el siguiente? Subiría acá. Tenemos dos pulsos de ahí adentro. No pasaría nada porque ya había activado, que había enganchado. Eso, muy bien. No dudó. Él no dudó, muy bien. No pasaría absolutamente nada. Y el último número, el 1 al 30. 29. Creo que sí. ¿Está aquí? Fabián. Sí. Fabián Belandia. ¿Qué pasaría ahí? Un pulso que viene del pasado y entra cuando ya está. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No sé cómo hablarle a usted. De hecho. No, pero ¿por qué las cuenta todo? Recuerde que apenas iba hasta 2:30. Así. Bueno, pero entonces miren, aquí esa es una cascarita. ¿Cuál punto es donde creen que empieza la conducción? ¿Aquí o aquí? Pero la pregunta es, ¿aquí en este punto se cumplen las tres condiciones? Miren. No. Aquí hay pulso. Está polarizado directamente y empieza la corriente. ¿Sí? Entonces, en realidad, sí se ve complejo. Sí, porque he despreciado ¿te acuerdan que le he dicho que esta IL? Porque tampoco es, si ustedes dijeran, no, es que es arriba porque la IL, no, ya, la IL ya cuando va ahí, la IL va muchísimo más arriba. Listo. Entonces, cuando entra el ya empieza una de las condiciones. Miren, así como desarrollaron este último, así desarrollaremos los ejercicios de aquí en adelante. ¿Ya? En la vida real, digamos así, hablando microscópicamente, término de IL y H de los miliamperios, alguien dirá, pero aquí no lo estoy viendo. Bueno, eso se ve aquí. Por ejemplo, le voy a mostrar en este que teníamos el pulso completo. Si en esto usted le hiciera un zoom, pero un zoom muy grande, en el osciloscopio, igual a un zoom bien grande, entonces vería que la onda empieza, digamos, si esta es la onda, entonces le pasa eso. Un pequeño, así. Y al final, porque al final decíamos que se desengancha cuando toca el cero, pero en realidad sucede un poquito antes. Digamos así. Sí, que sucede cuando la corriente cae por debajo de los 5 miliamperios. ¿Sí? Como nuestros rangos son industriales y son en el rango de los amperios, entonces estamos en el rango de amperios, estos miliamperios se ven realmente insignificantes. Entonces, por eso, en la realidad, en los parciales, los ejercicios, pintamos la onda, ¿sí? Escopeta. Solo en los ejercicios que se les dé a usted un valor de esto, es por algo. Y es como el estudio que hicimos del potenciómetro, que es numérico. Pero el resto de lo que hay gráficas, nunca se verán eso ahí. ¿Listo, chicos?
Oiga, profesor, una pregunta rápida. Entonces, en resumen, él engancha cuando la tensión del pulso es positiva e igualmente la onda también es positiva. Y se cae hasta cuando la tensión vuelve a ser negativa. Se cae cuando la corriente toque el cero. Bueno, Aquí es porque la corriente es igual que la resistencia. ¿Sí? Pero esto se desenganchó no porque la tensión tocó el cero, sino porque la corriente lo fue a hacer.